gracias por acompañarnos este sábado 1 de agosto. Ya se acabó julio, Pepe. Ya julio estrenando regalado. mes. Julio regalado. Ya se acabó. Estrenando mes y luego estrenando partido político. Hoy tenemos a Patricia Terrazas. Pati trae ahora la cachucha de Somos México y quién sabe si el corazón azul se le haya retirado. Buenos días, Pepe. Pati, Sí, buenos días. A México. Hola. México sigue siendo azulito. A ver, el tema aquí es democrático, no es, yo creo que los colores es simbólico, pero las causas deben ser lo más importante. Además viene con blusa rosa ella. Sí. No, bueno, pues es que, a ver, en política no hay casualidades, perdónenme. Pues el movimiento rosa. La marea rosa. Marea rosa. La sí. marea rosa, la marea rosa. Y tú pues, tuviste mucho tiempo militando en el PAN, diputada federal también allí en el terruño de Cuauhtémoc. ¿Por qué el cambio ahora de partido? Fíjate que es un tema circunstancial, Pepe. No es un cambio de partido, más que todo fueron las circunstancias las que se fueron dando. Nosotros estuvimos apoyando, dentro de las filas del PAN, estuvimos apoyando la marea rosa, las batallas por la defensa del INE, de la defensa de la democracia, la defensa de las instituciones, la defensa del Poder Judicial, y se fueron dando circunstancialmente las cosas. Ya en el PAN yo ya no estaba construyendo, la verdad es que me retiraron de todos los órganos del PAN, y bueno, pues ahí hubo cosas muy dolorosas. Yo viví ese duelo muy, muy, muy fuerte, porque desde el 92 yo estuve entregada a las causas al PAN. Y en Somos México fue un tema circunstancial. Estuvimos apoyando, estuvimos en todo el proceso. Luego se vio la posibilidad de que fuera partido político. Y bueno, me empezaron a invitar a que hiciéramos el trabajo de tierra aquí en Chihuahua, que apoyáramos, y un grupo de empresarios y tu servidora estuvimos apoyando las asambleas, estuvimos de la mano con la gente que estuvo organizando las asambleas. Se lograron las asambleas. En Chihuahua hay 11,300 afiliados. Entonces, fue un trabajo mucho trabajo de constancia, de estar en ese apoyo constante, de lograr el objetivo. Y lograr el objetivo era lograr no hacer una separación, no hacer una dispersión, esprayar toda la gente que no está de acuerdo con el partido en el poder, sino que fortalecer los que ya no creen en uno o en otro o en aquel, bueno, pues que tuvieran un asidero donde caer para que no se nos vayan al no votar. Esa es la parte que nosotros queremos hacer, darles una opción a aquellos que ya no creen en los partidos políticos tradicionales, pero que tengan una opción donde sí depositar su confianza. Y bueno, pues más que todo vamos con jóvenes, con mujeres, con causas. El tema aquí son las causas. Y nosotros, bueno, pues ustedes podrán haber visto a nivel nacional que hay personajes que encabezan causas. Por ejemplo, tenemos a una Ceci Flores, que está en el Consejo Consultivo de Somos México, y ella encabeza una causa muy noble, que es la causa de las madres buscadoras. Tenemos gente que está en lucha por la democracia, está gente que está en lucha por el agua, estamos con gente que está en luchas por los migrantes. Entonces, tenemos mucha gente que solita ha llegado a pedirnos un espacio para enfocarnos en sus causas. Entonces, se dio, afortunadamente hay un registro como partido político de Somos México, y pues ya nos tocó trabajar en este lado, y lo vamos a hacer con muchísimo cariño, muchísima humildad, pero sobre todo encabezando las causas que México necesita que enfoquemos.
Usted estuvo en la Comisión de Hacienda, la presidió. Sí. Ahora, ¿cómo ves al país? ¿Cómo ves al actual gobierno federal? ¿Qué está pasando? Es una tragedia nacional lo que nos está pasando en el Es país. Yo una veo cada tragedia vez nacional. cosas más delicadas, ¿no? Mira, yo presidí la Comisión de Hacienda. La verdad es que es un honor enorme presidir esa comisión, porque todos los que somos fiscalistas siempre soñamos con hacer las leyes y hacerlas para mejorar el entorno, para dar facilidades y poner un piso para que los empresarios, sobre todo aquellos empresarios medianos y pequeños, que son los que necesitan mayor impulso. Y siempre soñábamos con hacer la legalidad, por poner menos trabas, por quitar tanta tramitología. Pero otra de mis causas, que también yo estuve en la Comisión de Anticorrupción en la Cámara de Diputados, es también otra de las grandes causas, y es esa de las grandes tragedias por las que está pasando el país. El tema de corrupción de verdad es un tema dolorosísimo. Pero mira, cuando yo encabecé la Comisión de Hacienda, era muy triste ver, por ejemplo, los integrantes de la Comisión de Hacienda. Obviamente, las comisiones están en la misma proporción que está el Pleno de la Cámara de Diputados. Entonces, había mucho más diputados del partido en el poder. Entonces, pues todo te lo votaban a como querían y como venía de Palacio Nacional. Logramos muchas cosas, porque hubo muchas cosas. Por ejemplo, cuando llegaba el paquete económico, pues era estudiarlo y nos sentábamos con los especialistas a nivel nacional. Yo tengo la fortuna de tener muchos años en este campo, y que por eso también me hicieron el grande honor de darme la presidencia de la Comisión de Hacienda por mi perfil, más que por grillas ni nada de eso. De hecho, desde que me ofrecieron la diputación, era con la finalidad de que yo fuera a la Comisión de Hacienda, y fue algo que me atrajo muchísimo, porque profesionalmente pues te hace crecer de manera exponencial. Entonces, cuando me ofrecen eso, pues bueno, yo analizaba el paquete económico y yo decía, a ver, con esto nunca vamos a transitar, y yo palomeábamos entre un grupo de expertos que siempre me hicieron el favor de acompañarme, que estaban en los grandes despachos, pero que también veían cosas importantes económicas para el país, y empezábamos a palomear. Luego me sentaba yo con el secretario, que era la primera sentada, no era... En lo personal, con el secretario Ursúa, que fue el primer secretario de Hacienda de López Obrador, con él de verdad era un caballero súper decente y entendía los temas. Y bueno, pues por eso duró tan poquito en la Secretaría de Hacienda, porque pues nunca fue atractivo para él ese tema. Luego me senté con el secretario Herrera, también muy preparado, entendía los temas, pero bueno, pues ahí fue muy complicado para él, porque había esa parte en el SAT que estaba Raquel Buenrostro, y Raquel Buenrostro pues no tenía ningún perfil que pudiera entender los temas fiscales. Entonces era ese choque muy, muy fuerte entre ellos, porque ella le reportaba directamente al presidente, y pues era muy ideológico. Y dicen que el secretario de Hacienda también le reportaba a ella. No, fíjate que no, esa parte me consta. Había un choque de trenes muy fuertes entre ellos, y de hecho él se fue precisamente por eso. Porque no soportó ese choque de trenes. Luego vino el último secretario de López, y bueno, pues ya él era muchísimo más reservado. Siempre tuve muy buen trato con él, pero muchísimo más reservado, y también creo que no era muy abierto a la crítica, no era muy abierto a las negociaciones. Pero en lo anterior, pues sí lográbamos quitar de ese paquete económico cosas que no nos gustaban. Pero algo que fue un tremendo choque fue con el doctor Ursúa, es que pues era el Plan Nacional de Desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo
si ustedes se van a verlo, el que se aprobó al final, pues es una carta ideológica espantosa, nada de plan, nada de desarrollo. Y el que a mí me mandó, que bueno, pues lo tengo en mis archivos, el doctor Ursúa, era un plan bien hecho. Sí, el de López Obrador yo traté de equipararlo con los objetivos del plan 2030 y no logré nada. No, a ver, no cuadraba en nada. Y a mí me dice, por ejemplo, Mario Delgado, que era el coordinador del grupo parlamentario de Moreno y presidente de la Junta de Coordinación Política, me dice, a ver, dice, ¿cómo lo cuadras? Dice, para que quede el del doctor Ursúa y que quede el del presidente. Y dije yo, a ver, no, eso es bien fácil. Como un anexo. No, literal. O sea, dejé en el dictamen, yo dejé el del doctor Ursúa y puse como anexo el otro. Pues claro que se enojó el presidente López y ahí fue el choque de trenes. O sea, ahí fue donde el doctor Ursúa tomó la decisión de retirarse de la Secretaría de Hacienda. Entonces, hay muchísima experiencia, hay muchísimas cosas que sucedieron ahí en esos 3 años. Me tocó pandemia, o sea, imagínense ustedes, estábamos en el evento anual de los banqueros en Acapulco, porque es un evento anual donde siempre invitan a la presidencia a toda la Comisión de Hacienda, y obviamente la presidencia de la Comisión de Hacienda forma parte del presidium. Y estábamos allá y empezó el rumor de que se iba a cerrar todo. Y yo regreso el viernes aquí a Cuauhtémoc, a su casa, regreso de esa reunión y me hablan el domingo del Banco de México y me dicen que había contagios, que nos aisláramos, que porque había contagios y ahí empezó todo mi caminar por la pandemia, porque sí había venido un grupo de empresarios de Nueva York y habían llegado a la convención y venían contagiados. Venían todos en un avión de la Bolsa Mexicana de Valores y de hecho fallecieron 2 de ellos de la pandemia. Entonces, me tocaron muchas cosas interesantes, pero nunca dejamos de sesionar. Me llamaron la reina de los parlamentos abiertos porque yo todo lo que se me dificultaba, que no pasaba en comisión, yo lo subía a parlamento abierto para que al menos escucharan las voces de los expertos. Y ahora es terrible, es testimonial nada más el trabajo pues ya de los es oficialidad diputados, de ¿no? partes, es oficialidad de partes. De hecho, a mí me tocó todavía una parte donde había más profesionalización. Esa primera legislatura, la segunda legislatura, que ya fue una legislatura donde yo fui secretaria de la Comisión de Hacienda, pero esa segunda legislatura mucho más deteriorada que la primera, y lo que me dicen mis compañeros que ahora ya ni siquiera discuten, o sea, ya nada más insultan, pero ya ni siquiera discuten los temas, ya todo se pasa En automático. En automático. Y es muy doloroso porque ves el deterioro del país y ves la carencia de muchísimas cosas como en salud, si te vas, es un desastre, en seguridad, en economía, en infraestructura, para donde le voltees. Y tú quedarte a verlo desde la ventana, a mí me parece una irresponsabilidad. El silencio no debe ser complicidad. Sí. Oye, cambiando un poquito de tema, Ernesto Rufo Apel, Híjole, qué integrante del Consejo Consultivo de Somos México, vinculado a procesos 23 de julio, aunque dicen que una vinculación a un vaso de agua y una vinculación a proceso no se le niega a nadie, pero ¿qué hay de fondo, de dónde se agarran para vincularlo, ¿no? Fíjate que ahí es la falta de respeto a los derechos. Primero que nada, los derechos humanos, porque lo primero que debe estar en el centro de una discusión debe ser la persona. Y ahí se faltó el respeto al derecho. El señor tiene 74 años, fue mi compañero diputado, fue mi compañero de fórmulas. Íbamos los dos, yo iba en el primer lugar de la primera circunscripción y él iba en segundo lugar. Y yo lo que decía en ese momento, decía yo, ¿cómo voy a ir yo arriba del que fue el primer gobernador de oposición en México, un luchador por la democracia, un hombre que fíjate que fue
el que fue de los primeros que empezó a poner sobre la mesa como legislador, como gobernador, el tema el Combate a la sistema corrupción. nacional, el sistema nacional anticorrupción. O sea, fue de los impulsores. Y de verdad, es de esa gente que si tú lo conoces, a mí me tocó conocerlo, a ver, cuando fuimos candidatos, obviamente nos tocó coincidir mucho. Fuimos diputados federales juntos 3 años y era de la gente que me encantaba sentarme a platicar con ellos, de los que siempre fue muy generoso en compartir su conocimiento, muy congruente, muy sencillo en su forma de ser. Nunca le viste un dispendio. Él fue crítico hasta dentro del PAN, o sea, el PAN lo albergó más de 30 años y hasta dentro del PAN él era crítico. Él decía que no podía utilizarse los recursos de manera discrecional. Él siempre fue muy respetuoso de la ley, de las instituciones. Siempre sus aportaciones, siempre sus intervenciones eran apegadas a derecho. Entonces, los que lo conocemos nos parece increíble que lo estén poniendo al frente como el hombre que trae una banda de delincuentes, o sea, delincuencia organizada. A ver, quienes lo conocemos, increíble. A sus 74 años el señor no va a traer una banda de delincuentes a su alrededor. Pero además me ha tocado hablar con su pareja, que pues tenemos una relación muy cercana, y me dice, oye, Pati, dice, lo tuvieron el primer día que lo apresaron, dice, ni siquiera le leyeron sus derechos, o sea, lo suben en un avión y se lo llevan al altiplano. Él había estado, a ver, tiene doble nacionalidad, él es nacido en San Diego, California. Entonces, él, desde el momento en que empezaron a señalarlo, pues si trajera algo que esconder, pues se hubiera ido y a ver, allá estaría y ni quien fuera por él. Porque no pueden ir por él porque él es un ciudadano. De hecho, fue a declarar voluntariamente. A ver, lo señalaron y él fue a hacer las aclaraciones. A ver, él es socio de una empresa que hace trámites. O sea, es hacer trámites. Y esa empresa contrata a unos transportadores y los transportadores contratan a alguien de logística, algo así sucedió. Pero el tema aquí es que es muy sencillo, mira, volviendo al tema de Hacienda, volviendo al tema de conocimiento, de tema de dinero, de inteligencia. Yo no conozco las bases de datos de la Fiscalía General de la República, pero yo sí conozco las bases de datos del SAT. Y ahí te puedes dar cuenta el origen y destino de los recursos. De varios niveles. Y de los niveles que quieras. O sea, le picas el primer botón, le pones José Enríquez, luego José Enríquez le abre una telaraña de propiedades, o sea, de propiedades, de vehículos, de placas. ¿De a quién le vendió? De a quién le vendió, a quién le compró, quién es su contador, quién es su abogado, quién es su agente aduanal, todo. Y si alguien está involucrado, ahí se ve perfectamente la relación que hay y los montos que se manejan entre uno y otro. Entonces, el tema de estar especulando de si se hizo o no se hizo, a ver, como autoridad tienes todos los elementos para estar exactamente sobre lo que se dice. Y por lo que ha dicho el licenciado Gómez Mon, que es su abogado, dice que no hay pruebas específicas de ese... Más allá de ser socio. Más allá de ser socio. O sea, el tema de delincuencia organizada, pues no se comprueba, no hay manera de comprobar la delincuencia organizada, porque a los que tienen detenidos ni siquiera se conocen entre ellos, menos van a tener acuerdos de delincuencia. Entonces a mí me parece que es un preso político. Quisieron dar el golpe por dos lados, por ser el de oposición, un luchador por la democracia y por el nuevo partido de Somos México. Pero yo creo que menosprecian la inteligencia de los mexicanos y menosprecian la inteligencia de los que conocemos de los temas para estar haciendo algo tan burdo. Porque algo que me dolió muchísimo es que en la mañanera la presidenta se atreve a decir que ya hay juicio sobre eso. Y perdón,
pero ni siquiera ha Que iniciado. hay muchas pruebas. Que había muchísimas pruebas, pero que además ya estaba juzgado. Perdón, ¿dónde está la sentencia? Sí. Y no soy abogada, y entiendo que no hay sentencia. Entonces, primero lo llevaron a una celda con los más peligrosos del país. Los más peligrosos del país. Una persona que es el delincuente que encabeza a los maras salvatrucha. Ahí en esa celda es un hombre grande. O sea, y en esa celda ahí estaba Ernesto Rufo. Es un hombre, pues a ver, mide, ¿qué les diré? 1.70, muy delgado, pesará, no sé si muchos 70 kilos, de 74 años, un hombre delgado, atlético, pero contra un peladote de 2 metros, así, y que lleva más de 200 muertes por lo que está sentenciado ahí. Pero luego fueron bien bondadosos, lo pasan a otra celda con exgobernadores acusados de corrupción. Entonces, imagínense, es una ofensa tremenda que un hombre bueno, de buenas costumbres, que no se le ha comprobado ningún acto de corrupción, lo revuelvan. A mí me parece muy delicado, muy doloroso, y pues ya vinieron por Rufo, ¿eh? Mañana pueden venir por cualquiera de nosotros, porque nos pueden fincar cualquier delito, y pues los medios de defensa no son suficientes en este país con jueces del bienestar. Pati, entrando al tema ya del partido en Chihuahua. En Chihuahua. Ahorita hablabas de números, pero Sí. ¿cuántos afiliados tienen hoy en el estado? ¿Y cómo van en los 67 municipios? ¿Qué estructura hay este 2026? Mira, nosotros hicimos las 6 asambleas. Logramos 6 asambleas porque las hicimos por Distrito Federal. Las asambleas tenían que tener cuando menos 300 participantes en la asamblea para que se lograra la asamblea. Hubo asambleas que tuvimos que hacerlas 2 veces, nada más 2 veces. La primera no llegaron el número de personas, no completamos el quórum. La segunda ya se logró el quórum. Y logramos tener 6 distritos federales. Y ahí es donde tenemos los 11.300. Bueno, no en las asambleas fueron parte, pero luego hicimos una campaña de afiliación, de casa por casa, para afiliar a la gente, y logramos los 11.300. En el estado. En el estado. Tenemos que ratificarlos, o sea, también hay que estar muy conscientes de que no hay que echarnos a la hamaca porque ya tenemos 11.300 afiliados. Esos afiliados si llegamos a ser partido, le gustaría afiliarse prácticamente. Exacto. Bueno, ya están. Pero hay que ir a visitarlos, que es el proceso en el que está ahorita. ¿Ratificación? Ratificación. Por ejemplo, ahorita hay un grupo de personas trabajando de manera muy intensa en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez creo que es un tema que nos preocupa, pero también nos ocupa. El tema de inseguridad, el tema de migración, el tema de empleo, el tema de salud en Ciudad Juárez. Infraestructura. La infraestructura en Ciudad Juárez. Entonces, sí estamos trabajando mucho en Ciudad Juárez, obviamente Chihuahua Capital. Chihuahua Capital se cuece aparte, tiene un nivel de vida muy alto, la economía muy alta. Donde sí estamos trabajando y también de manera muy intensa, en los 31 municipios serranos. En esos municipios serranos, bueno, pues tú eres testigo. Has estado con nosotros allá en la sierra, sí. Y bueno, pues yo los conozco. Con Eufrosina, que ahí viene. Ahí viene Eufrosina y viene a acompañarnos. Aquí nomás voy a hacer un paréntesis para que por favor nos acompañen. Eufrosina la trae FECHAC, pero viene a un proyecto muy interesante. Es un proyecto que se llama Las Niñas Sí Pueden. Y Las Niñas Sí Pueden es un proyecto donde las niñas que están en alta vulnerabilidad entran a un proyecto de ciencia y tecnología y construyen un proyecto durante 3 meses. Es un proyecto probado y exitoso, pero no tenemos con qué costearlo. Entonces, Eufrosina viene invitada y todo lo que se recabe es para ese proyecto de fondear Las Niñas Si Pueden. Entonces vamos a tener el número de niñas que todos patrocinemos. Entonces
Para eso viene Eufrosina. Entonces, es una buena amiga, siempre bien puesta con las causas, y más si son de mujeres, porque ella es, y más si son indígenas. Entonces, sí hemos estado trabajando muchísimo con eso, y bueno, pues a eso viene Eufrosina, y pues la sierra la conocemos, la estamos trabajando, y la estamos trabajando con el único fin de que la gente que no vota, que no tiene confianza, pues que vean rostros nuevos, que vean rostros jóvenes. El promedio de la gente afiliada en Somos México es de 31 años. Yo vengo a romper el promedio, entonces vengo a subirle la edad. A pesar de uno, ¿no? Pero la verdad, o sea, es de 31 años y los chavos andan con todo. A mí me encanta, creo que vamos a tener muchos candidatos jóvenes y mujeres. Las mujeres jóvenes quieren participar. ¿Y cuál es el proceso de la constitución de la dirigencia estatal, los municipios y todo? ¿Cómo se van a organizar o cuándo es ese proceso de quién va a ser el papas fritas? No, a ver, el papas fritas, ya tenemos un papas fritas aquí en Chihuahua, se llama Víctor Vega. Víctor Vega ahorita está presidiendo el comité directivo estatal. Estamos ahorita trabajando por hacer un consejo consultivo para fortalecer. Ahora sí, no que esté dentro de un consejo, porque mucha gente ya no se quiere afiliar a ningún partido, pero que es gente muy importante que le puede aportar muchísimo conocimiento, experiencia a esto, y que no lo queremos sumar al promedio de los 31 años, porque ya es gente mayorcita. De entre ellos están pues exgobernadores que quieren participar con Somos México, y yo les agradezco muchísimo que quieran hacerlo y que lo quieran hacer en esa modalidad, porque ya vieron que en Ciudad de México a nivel nacional, pues hay gente de ese nivel, quieren participar aquí en Chihuahua y estamos organizándonos. Ahorita tenemos 5 comités directivos municipales ya formados, ya tomado protesta, que son Delicias, Cuauhtémoc, Parral, Chihuahua y Ciudad Juárez. Y el comité directivo estatal. Ya estamos con esos 6. Y usted no lo ha notado porque vamos a hacer como la humedad, así lento, despacio, pero estamos avanzando. La verdad de las cosas, que para muchos fue sorpresa que tuviéramos registro, pero que no se sigan sorprendiendo. Vamos a seguir haciendo cosas muy importantes, sin espectaculares, sin muchos medios, pero sí con mucho trabajo. O sea, las revistas no los quieren entrevistar. Sí nos quieren entrevistar las revistas, pero como no tenemos dinero, pues no pasa nada. O sea, y además, fíjate que no queremos cansar a la gente, queremos que la gente se vea lo que sí realmente somos. Sea más orgánico, ¿no? Mucho más orgánico, más coherente con lo que decimos y con lo que hacemos, porque también criticamos mucho, pues, ¿de dónde sale tanto dinero para tanto espectacular? O sea, yo esa pregunta me la hago todos los días que está tupido por donde camines. Si vas en la carretera, si vas en el camino rural, si estás en la ciudad, si estás en la población, tupido, o sea, y todo eso tiene un valor económico. Y la verdad es que yo a todo le pongo valor económico, entonces yo todo le voy sumando y digo, pues ¿de dónde Y luego como sale? contadora, pues hay una contrapartida, ¿no? Siempre hay un cargo, a todo cargo corresponde un abono. Entonces, ¿Y dónde está el abono? ahí es el tema. Y otra de las cosas que también me gusta y me apasiona es el combate a la corrupción. Entonces dices tú, ay, jole, no me cuadran las cuentas, y ahí es donde entra mi conflicto. Julián Levarón. Ya dijeron, bueno, la dirigencia nacional, inclusive dieron la conferencia de prensa en Ciudad de México, es el candidato, bueno, el aspirante a representar al partido en Chihuahua para las elecciones del 2027 como candidato o precandidato o aspirante a la gobernatura del estado. Mira, aquí nosotros hemos dicho, y así lo marcan los estatutos del partido, que va a ser por elección primaria. Entonces, a ver, ahorita él es el que ha levantado la mano, él dice que quiere participar con Chihuahua, pues la puerta se le abrió y adelante. Pero si hay alguien más que levante la mano, pues vamos a tener que ir a unas primarias y luego ya pensaremos en quién va a representar de manera muy transparente y abierta a los chihuahuenses. ¿Y la primaria va a ser de los afiliados? No, se va a ser abierta. Abierta.
Llegamos al final, se fue volando el tiempo. No inventes. Sí, ya. No, Entonces, pues, ¿cómo Pepe, ¿con qué crees? te quedas? No, pues hay que empezar a fijarse en la humedad. En la humedad va a subir así rosita, va a subir rosita. Pati, pues si gusta dar un mensaje final a la audiencia, estamos llegando al final del programa, se fue súper rápido la media hora. Temas Sí. álgidos. Bueno, pues yo nada más les quiero decir que México nos necesita a todos, del color que quieran, pero es un México que necesita responsabilidad, necesita compromiso y que todos podemos hacer algo por este país. Pero si dejamos la política solo a los políticos, ya estamos arruinando todos, porque si tú no te metes en política, la política sí se va a meter contigo. Entonces, a darle y a darle con todo, sobre todo los que tenemos que trabajar, trabajando, pero también con el mazo dando para que las cosas sucedan en este país que está en un verdadero bache. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.